Hola Magda, hola Jade, hola Susana, bienvenidas todas. Hablaré en femenino plural porque pues parece que los compañeros están ausentes. Digo, está bien, está bien. Pues esta es la última sesión de este módulo que hacemos del Seminario Permanente Cine y Género de la Filmoteca de la UNAM, que también coordina la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Y pues en este seminario, en este módulo específico, también en el anterior, vimos productos audiovisuales, generalmente documentales, sobre luchas de mujeres. Todo esto empezó hace un año más o menos, cuando a partir de la última escalada de violencia del proyecto sionista de ocupación en Gaza, también llamado Estado de Israel, pensamos que con la coyuntura podíamos aprovechar pues para hablar sobre el tema que nos ha convocado en estos dos módulos, Mujeres en Resistencia. Empezamos hace un año, que pues, según ya va a ver cese al fuego y eso. No, no, yo no creo nada de lo que digan esos señoros de la ocupación sionista. Empezamos hablando de mujeres palestinas, también hablamos de mujeres zapatistas, porque el año pasado se cumplieron 30 años, ya hasta tuve que hacer cuentas, 30 años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aquí en México se hizo público, aunque tenían décadas de trabajo. También hablamos de mujeres kurdas, y pues nuestra intención es siempre, a propósito de estos productos audiovisuales, hablar sobre, por un lado, qué vimos, y por otro lado también todos esos temas que pueden derivarse de el cine documental en este caso, porque la mayoría de los productos audiovisuales que vimos fueron películas documentales. Y pues nada, hoy es la quinta sesión de este módulo 17, que como el módulo anterior también se dedicó a mujeres en resistencia. Y terminaremos este módulo, aunque eso no agota la problemática, por supuesto, ni agota las luchas. Terminaremos platicando a propósito de este retrato que vimos, Berta y Nicolasa, las hermanas Quintremán, sobre lo que nuestras invitadas nos quieran platicar también de su experiencia como mujeres en Chile, frente a otras mujeres organizadas también, ¿no? Hoy, como les decía, nos acompañan Tatiana Araya y Valentina Lira. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse. Eh, este seminario, pues también les agradece a través de una hermosa carta constancia de participación que yo les haré llegar, porque pues claro, como somos un seminario gratuito, libre e insurrecto, es lo que les podemos ofrecer. El día de hoy también nos acompaña mi tocaya Montserrat Alejandre, que está en la Universidad de Guanajuato, porque la Universidad de Guanajuato en este módulo también se unió a este esfuerzo, pues, de construir este como espacio de nosotras. Bueno, hay un compañero nosotras y un compañero José Luis, que también nos visita de lejos José Luis, pues para hablar sobre estas temáticas. Me voy a permitir presentar a Tatiana y a Valentina. Quienes ya nos han acompañado acá saben que nuestro formato es bastante flexible. Podemos tener una como primera ronda de participación de Tatiana y Valentina, para que nos cuenten ahí también qué les pareció este documental retrato de las hermanas Berta y Nicolasa. Y después podemos también ir abriendo el espacio para construir lo que queremos que sea una suerte de diálogo, intercambio entre
las personas asistentes, buenas tardes otra vez, personas asistentes, muchachas y José Luis, y nuestras invitadas. Entonces, le voy a permitir leer las semblanzas de Tatiana y de Valentina, como las diosas mandan, y dice así. Tatiana Araya Toro es doctorante en antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, el CIESAS. Tatiana tiene un grado de magíster en desarrollo rural de la Universidad Austral de Chile, la UACH. Es antropóloga de la Universidad Austral de Chile también. Tatiana es integrante del grupo de trabajo Antropologías Feministas y de Género de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Es vicepresidenta del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile en el periodo 2021-2023 y tiene experiencia profesional a través de la cual ha acompañado a organizaciones sociales y comunidades mapuche en historia local, evaluación participativa, investigación, acción participativa. Las líneas de investigación de Tatiana son mujeres indígenas del sur de Chile, resistencia cultural y metodologías críticas. Actualmente Tatiana realiza el trabajo de campo para su tesis doctoral en Chile, cuyo título es Prácticas de salud, autoayuda, prevención, atención en respuestas a las violencias que viven las mujeres mapuche del sur de Chile. Gracias, Tatiana, por aceptar la invitación. Yo también acá me voy a fumar unos cigarrillos. Es la ventaja de la distancia, la ventaja de lo virtual, digo yo. Muchas gracias por esa presentación. Ay, de No, nada. contenta de la invitación. Me hubiese encantado estar allá para estar ahí, presenciar. La UNAM es preciosa y siempre me he sentido muy acogida, así que muy contenta. Agradecer la invitación que me hizo Montserrat y tú, a través de una querida compañera de Caminos también, que es la Cintia Hernández, así que Así también mi es, cariño y mi saludo para ella. de tu parte. Y, y bueno, me hace mucha resonancia volver a ver, bueno, ver este documental porque no lo había visto y volver a acordarme de estas circunstancias, ¿no? Que pasaron eh, estas dos mujeres frente a un megaproyecto y cuando recién en Chile, que seguramente Valentina va a agregar más datos, ¿no? Cuando recién en Chile es el primer conflicto medioambiental que vive esta sociedad chilena neoliberalizada, saliendo de una dictadura atroz de 17 años y en donde la concertación de partidos por la democracia, un bloque socialdemócrata de centro, en el fondo legaliza, ¿no? Esta constitución maldita del dictador. Y en esa circunstancia que tienen que ver con dar respuesta a lo que ha pasado en los diferentes territorios, también pasó en México en los 90, ¿no? Cuando se quiere instalar el modelo neoliberal, ¿qué hacemos? ¿Dónde sacamos? ¿Dónde lo instalamos? En las mejores tierras que las tienen los indígenas. ¿Qué hacemos? Desplazamientos forzosos. Les cambiamos absolutamente todas las prácticas y aprovechamos de pasadita de ganar un par de dólares, ¿no es cierto?, con el crimen organizado y la venta de droga y todo lo demás. Frente a esa situación, las mujeres históricamente hemos hecho resistencia. Las mujeres, desgraciadamente, se abrió una página súper nociva en América Latina con la Nicolasa, que no se sabe bien si fue muerte accidental o efectivamente fue una muerte criminal, con el caso de la Julia que tenemos hoy día en Chile, casi 3 meses de desaparición, una dirigente mapuche de Los Ríos, que desapareció porque estaba ocupando unas tierras en recuperación y ella siempre amenazó y identificó a un hombre muy importante del territorio. Entonces, desgraciadamente, tenemos a la Berta Cáceres y tenemos
y tenemos también acá a la Macarena Valdés, y parece que siguen sumando, ¿no? Y esto que tiene que ver con esta identidad, con lo que dice la Lorena Cabnal, ¿no? Que la identidad de las mujeres, que algunas adscribimos al feminismo, yo a esta altura me lo cuestiono profundamente, eh, de que son las defensoras de la tierra y por lo tanto también son las defensoras de la cultura. Y la principal resistencia que han hecho las mujeres y que han hecho especialmente las mujeres indígenas, que en sus cuerpos viven todas las violencias, desde las violencias estructurales, las violencias del Estado, la misoginia colonial de la burocracia de los países y la violencia interpersonal que viven en sus propias comunidades. Yo hacía una revisión ligera para mi proyecto de investigación con datos de la Red Chilena contra la Violencia en los últimos 10 años, del 2010 al 2024. Y viendo en las regiones, que vendrían siendo los estados de allá de México, cómo se organiza la República de Chile, las regiones que tienen mayor cantidad de población mapuche que aún vive en comunidad son la Araucanía, los ríos, los lagos, bueno, y también el Biobío, pero yo tomé solamente los ríos, la Araucanía y los lagos. Y ahí se confirman las cifras que da la OMS, ¿no? Que dice que 3 mujeres somos violentadas todos los días en el mundo. Y hay 3 mujeres que mueren en el mundo producto de la violencia más extrema, que es el femicidio, el feminicidio. Que el porcentaje más alto se da en los territorios más pobres, Asia, África. En el territorio más bajo es en Europa con un 16% y en América Latina con un 25%, estamos a la mitad. Y haciendo esta revisión bastante superficial, si queremos, se repite esa cifra. Y en Chile, de las muertes por femicidio, por feminicidio, de 3 mujeres, una es mapuche. Entonces estamos hablando que hay una violencia histórica que las ha marcado. Y estamos hablando que se hace una resistencia histórica a través de mantener las prácticas, la identidad territorial, este, este conocimiento ancestral en donde no necesitamos un giro ontológico para decir que los seres humanos no somos los únicos que habitamos este planeta. Los pueblos originarios lo han dicho de siempre. Entonces, volver a ver a las hermanas Quitrepan también me acuerdan de un caso que les pasó a 3 hermanas aymarias, las hermanas Quispe, en el norte de Chile, en plena cordillera, donde también se supone que hay un suicidio ritual, pero también ellas ayudaron a algunos prófugos de la dictadura, estamos hablando del año 74. Entonces también me hace recordar eso, de estas mujeres solas que viven en el desamparo absoluto, que nosotros nos complicamos cuando no tenemos señal y casi nos morimos. Y estas mujeres que viven en la nieve, que tienen que cuidar animales, que si están enfermas no tienen nada más que sus lagüenes, además hacen resistencia. Entonces creo que es un legado que tenemos que seguir recordando. Por eso que a mí me gusta el trabajo de memoria también. Yo creo que ahí he aprendido mucho de ustedes, las mexicanas y los mexicanos, con esto de las genealogías, ¿no? Sentirnos parte de, como hoy día tú señalabas muy bien, esas mujeres en Gaza están haciendo resistencia. Desgraciadamente los genocidios de mujeres y mujeres indígenas sigue pasando y pareciera que no hemos aprendido nada. Gracias, Tatiana, por este primer saque en esta sesión que también pues ya da cierre a este tema, pero insisto, no lo agota.
Ahora me permitiré presentar a Valentina. Eh, Valentina Lira es una destacada profesional chilena, licenciada en Historia y Geografía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Su formación académica se complementa con diversos diplomados que reflejan su compromiso con la educación integral y el desarrollo personal, incluyendo terapias holísticas, convivencia escolar, mediación cultural y competencias para la educación superior. Valentina actualmente está cursando un postítulo en orientación educacional, reafirmando su interés en contribuir al bienestar y aprendizaje de las comunidades educativas. Hola, hola Valentina. Yo buscando quién pudiera contarse, te encontré y encontré un blog tuyo donde también escribes poesía. Ah, Y sí, dije, oh, me investigaste entera. Yo. sí, no, 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 no fue como una investigación exhaustiva y Sí, molestosa, ¿no? Pero me dio mucho gusto encontrar que también trabajas con las palabras y con la poesía, claro. como para hacer, bueno, ahí tú también nos dirás, Valentina, para hacer lo que dice Tatiana sobre la memoria, ¿no? Pero bueno, Valentina. Eh, Cuéntanos. Hay muchas cosas que contar. Lo primero, muchas gracias por escribir y por estar aquí. Espero que todas y todas estén muy bien. Eh, Sobre el documental, es un documental ya de los años 2000, o sea, ha pasado ya unos veintitantos años. Y tomando las palabras de Tatiana, sí tiene que ver mucho con cómo el Estado, a pesar de que existe la CONADI y otros organismos que deben respaldar a la población indígena, y desde mi perspectiva Winca, porque yo no soy una persona indígena, además vivo en Santiago, aún así ellas, estas hermanas Quintremán, han sido fueron muy inteligentes en cómo desarrollaron la estrategia para doblegar un poco el Estado. Aunque yo pensaba, ¿doblegaron realmente el Estado? Sí, pero aún así hicieron la represa, uno, aún así se murió una de las hermanas en el, digamos, estado de la represa, básicamente cubrió todo lo que era el cementerio indígena del Alto Vigo Vigo, que tiene una construcción cultural. Entonces, realmente, quién ganó y quién perdió? ¿Ya? Aún la otra hermana aún sigue viva. No busqué las noticias y no se sabe mucho más de ella, pero hay que pensar también que las personas, estas dos hermanas lucharon contra el Estado, pero también otras personas estaban de acuerdo a que Endesa, esta transnacional, hiciera la represa. Entonces hubo un conflicto no solo contra el Estado, sino contra sus propias familias. Y también pensar, y me hizo mucho sentido, que quienes vimos el documental nos dimos cuenta que estas dos hermanas no tenían una educación formal. De hecho, me dio mucha risa cuando una de las hermanas firmó un acuerdo con Endesa y era el Día de los Inocentes. Entonces eso tiene mucho que ver como ellas trataron de generar este doblego contra el Estado desde su propia esencia, desde su propia identidad. Y por eso es bastante significativo lo que hicieron la hermana. Bien, ahora desde un punto de vista como desde la escuela, pues yo soy profesora, trabajo educación socioemocional desde una escuela, es importante hablar de las formas de abuso contra las mujeres. Entre mi trabajo, yo lo trabajo, hablo sobre los tipos de violencia y también sobre los tipos de abuso. Y la educación socioemocional tiene que ver mucho con la lucha de las mujeres para evitar la violencia de género, que es un problema no solamente en Chile, sino un problema mundial. Ahora, lo interesante en torno a la violencia de género de estas dos mujeres es que ellas vivían solas y eran, en la jerga chilena, bastante choras, por decirlo. ¿Qué quiere decir esto de ser choro? Que no se dejaban
lastimar por algún hombre, vivían solas en su mundo, eran bastante, si se ve en el documental, tenían, ¿cómo decirlo?, bastante fuerza con lo que decían, no las podía doblegar nadie, si no le gustaba algo a la ñañita que se le decía así, simplemente no les importaba. Creo que una de las dos tenía un hijo y aún así ellas vivían solas. Eso quiere decir que claramente, como dice Tatiana, las mujeres son las personas que tienen la identidad, que son las mujeres que resguardan su tierra, pero también, ojo, ellas no solamente hacen eso, critican al sistema y no se dejan de obligar. Y eso es lo muy interesante, porque en historia siempre estamos preocupados de lo que hace el hombre por el hombre, pero en este sentido siempre está, no sé, líderes muy antiguos, Lautaro, entre otros, ¿cierto? El hombre mapuche, pero la mujer mapuche es una mujer aguerrida, es una mujer sabia, tenemos a las machis por un lado, la sanadora. Entonces, el documental te muestra eso, la esencia de la tierra y la esencia de las personas, en este caso de las mujeres. Entonces, ella misma decía, no sé cuál de las dos, que su marido era bueno porque nunca le pegaba. Creo que es interesante ver de cierta forma como, a pesar de que Tatiana dijo que una de cada 3 mujeres en Chile era mapuche y era violentada, estas mujeres en este caso no se dejaban violentar. Eso es lo interesante, abierta a lo que ustedes quieran hablar. Es un agrado. Gracias, Valentina. A mí justo sobre esto que habla Valentina de cómo este documental presenta a Berta y a Nicolasa, me pareció muy elocuente que se hablara sobre ellas y nos mostraran su historia, fotografías de su familia, nos mostraran cómo es su cotidianidad, ¿no? Porque esto de la lucha y la resistencia, digo yo como señora, güera, urbana, blanquificada, ¿no? Que pues no va a participar en esas luchas. Para mí es muy elocuente esta cuestión de que el documental, como dice Valentina, nos muestra qué es luchar por la tierra. Y luchar por la tierra, además de meter el cuerpo, ¿no? Y además de la organización y de la negociación, en dado caso, también tiene esta parte identitaria de que la tierra significa, ¿no? Y significa las ancestras, la lengua, la cotidianidad, el contacto, ¿no? Como decía Tatiana, estas mujeres y muchas otras mujeres, yo también supongo, no necesitan de arquitecturas teóricas, conceptuales, de que si el giro ontológico, de que si el feminismo mismo, ¿no? Porque su vida misma es esa tierra y esa tierra es su historia, su pasado, su futuro y atienden esa tierra, ¿no? Algo también que al final decía, creo que era Nicolasa, aquí la tierra pues es como haciendo un poco referencia a Dios, ¿no? O tal vez la palabra Dios no es la correcta porque es un constructo colonial, ¿no? Al espíritu, pues, ¿no? La tierra pertenece a su propio espíritu y ahí el propio espíritu de la tierra es el que manda, ¿no? Qué transnacional, qué estado, qué nada, ¿no? Y creo que si bien, como dijo Valentina, este documental es de más de 20 años, puede que sea más grande que alguna de las personas que está aquí conectada, personas jóvenes, bienvenidas. Creo que hace un muy buen trabajo en mostrarnos qué es la lucha por el territorio, ¿no? Y en mostrarnos que estas mujeres enraizadas, que una de ellas había trabajado en Argentina y así de, no, está feo. El sol sale en Argentina como del piso, ¿no? Y aquí sale de la cordillera. Eso se me hizo como hermoso. Y su trabajo con los animales, ¿no? Con los piñones, ¿no?
Valentina, gracias. Gualmapú, la tierra es de Gualmapú o Gualmapú es la tierra. Es el espíritu de la tierra. Creo que, al menos para mí, que no sé de estos temas, solamente organizo seminarios para aprender. Me pareció muy elocuente, ¿no? Porque ¿qué es luchar por la tierra? Pues también es luchar por lo que nos vincula con esa tierra, ¿no? José Luis, ¿tú quieres decir algo? Sí. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero mencionar que yo me conecto desde La Paz, Bolivia. Entonces es una tierra que está al lado de Chile. Y yo me he sentido muy identificado con... Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, no sé si se escucha bien. Sí, sí se escucha, sí te Es que escuché. había unas voces, pensé que ya era eso. Estoy al lado del territorio chileno. Primero la construcción del otro en esta cultura, ¿no? Es decir, los Wincas se refiere a cómo este pueblo había soportado a lo largo del tiempo todas las invasiones del imperio inca y cómo a esto que lo consideraban extraño se ha asimilado ya lo que ha venido después a ser la conquista, es decir, ya la invasión del hombre blanco y la colonización, pero con este mismo nombre de Winca. Eso es lo primero que me llamó la atención. Lo otro era lo que ustedes mencionaban, esta relación tan entrañable con la tierra. Am, es decir, uno ya es parte de la misma. Me gustaba mucho que al final se referían a que si se cortaba el fluir del río, se cortaba también su forma de vida y esta deidad, esta niña de cabello largo que se peinaba con un peine de oro, que hablaba con el río, que ya no iba a haber esta interacción. Eso, no sé qué más, es una lucha pues muy tocante a todo el territorio andino, es decir, después de la caída del imperio inca, en Bolivia especialmente está la cultura aymara, que de una u otra forma, tanto los incas con el quechua y los aymaras con este idioma, siguen perviviendo a las formas ya no de colonización, sino de imposición cultural por parte de lo que se llama ahora la globalización. Y quisiera, para acabar, mencionar a una autora que me parece muy interesante, es una autora boliviana que es anarquista, es Silvia Rivera Cusicanqui. Tiene un libro entre varias publicaciones que se llama Un mundo cheje es posible. Cheje es un término en aymara que se refiere no a lo gris, sino a cómo hay una configuración de colores que da esta apariencia de gris, pero es una mezcla de multitud de colores, plomo, verde, negro, azul, rojo, que da esta sensación. Y cómo la colonización y la globalización nos impone a ver lo ancestral como algo que se tiene que superar. En cambio, para esta autora, nuestra condición indígena, o en este caso nuestra condición mestiza, es algo que hay que asumir, a partir de lo cual uno puede realizar una construcción tanto a nivel personal, pero también a nivel comunitario, la construcción de una comunidad a partir de la asunción de nuestra condición mestiza. Eso, es autora y todas esas observaciones que tenía pequeñas del documental. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Em, Creo que esto que nos recuerda José Luis sobre Silvia Rivera Cusicanqui es muy importante. Porque por ahí hay un libro también, bueno, es este libro que dice José Luis de Un mundo cheje es posible, que también está como enfocado en lenguajes audiovisuales como pudiera ser la fotografía, el video, ¿no? Como medios también para construir conocimiento y para difundir conocimiento. Entonces ahí para este seminario, este libro de Silvia Rivera Cusicanqui, creo que se llama Sociología de la Imagen, un mundo cheje es posible. Ahorita busco bien la referencia, no les estaré yo haciendo ahí un híbrido de dos libros, oigan. Pero creo que para los efectos de este seminario es un texto muy importante. Em,
Tatiana, cuéntanos para continuar con nuestra No, y a plática. propósito de eso, que es súper importante también lo que hace la Silvia Rivera, es que nos habla del extractivismo, estas prácticas que tenemos las investigadoras no indígenas, que llegamos en la muy New Age, muy buena onda, muy descolonizada, pero que nos apropiamos y nombramos cosas que le pertenecen a otras, esos saberes, ¿no? Entonces yo creo que también Silvia ha destacado su resistencia desde la academia, que nosotros sabemos que es un mundo muy androcéntrico, en donde los colegas ni siquiera nos leen, ¿no? Y descubren la rueda en cosas que nosotros hemos escrito hace 20, 30, 50 años. En fin. Entonces, que no es menor, ¿no? Que es como tomamos la información de los otros y no acordamos formas de retribución. Y ahí también se hace resistencia, ¿no? Y es la resistencia nuestra, y aquí hablo como antropóloga no indígena, que si bien tengo una historia de trabajo y acompañamiento, también lo que dice la Aura Cumes, ¿no? He vivido también este indigenismo al revés, donde me he sentido desplazada por no ser parte, por no ser indígena. Entonces también ahí hacemos resistencia a las mujeres, son otras formas de resistencia. Y volviendo más a lo estético, más a lo que tiene que ver como material audiovisual, es muy llamativo, ¿no? De que tanto para la Nicolasa como para la Berta era muy importante esto de los colores. Y ellas usar su maquillaje que se ponían, ¿no es cierto?, en las mejillas, porque ellas tenían que ir muy bien presentadas. Entonces, y también entendiendo, a propósito de lo que dice Valentina, estamos hablando de los 90, o sea, estamos hablando de un tema que recién se viene cooptando y también despolitizando, tanto por el Estado como por la academia, que tiene que ver con las violencias. O sea, todavía ahí no había la figura legal, tuvo que haber una Marcela Lagarde en México para que se tipificara el feminicidio. Tuvo que haber aquí una larga lucha del movimiento feminista para que se tipificara el femicidio. Todo el trabajo que ha hecho por más de 20 años, por 30 años la red chilena contra la violencia, que son no las cifras oficiales, que siempre hay una diferencia considerable. Entonces, bueno, frente a todo eso vemos a estas mujeres que dentro de ese contexto de los 90, ¿no? Se preocupaban mucho por el color y que tenía que ser rojo, que también ahí podemos hacer una serie de interpretaciones y representaciones simbólicas también. Pero bueno, un poco para como tomar estos elementos y efectivamente hablar de esta cotidianidad que las mujeres mapuche, el Gualmapu es la denominación que le hacen los mapuches a su territorio, que los dividen de acuerdo a la ubicación que tienen con los puntos cardinales, y el arriba y el abajo también, ¿no? Y se supone que el territorio ocupado por las hermanas Quitrepán, los mapuches también se dividen en términos de identidades étnicas. Entonces los pehuenches que viven en la montaña, en plena cordillera, son un poco distintos a los lasquenches que viven en la costa, y también son distintos a los huilliches que viven en el sur, o a los propiamente mapuches, ¿no? Y entender que también, como decía muy bien el compañero, ¿no? O sea, entender que los mapuches es el único pueblo que negoció con la corona y que tuvo fronteras y territorio autónomo por casi 300 años. Y que fueron los propios chilenos, como dice la Violeta Parra, ¿no? Los que le quitan el pan. Sí. Entonces, en el gobierno más progresista de la época, de Balmaceda, es cuando se genera la pacificación de la Araucanía, y ya nosotros sabemos todo lo que pasa. Y como nuevamente con los títulos de Merced en los años 30, por ejemplo, la misma comunidad de Ralco ya había sido fraudulentamente usurpada en los años 30.
con una compra de vendedores que no eran propietarios. Entonces también hay una historia de despojo, ¿no? Y de cómo estas mujeres, 6, deciden no negociar con la empresa. Y quiero leer algo que dijo la Nicolasa, ¿no? Que dice, pero esta tierra mía no la daña a nadie, ni la viola a nadie. Y por eso nunca, nunca me voy a cansar de luchar. Gracias, Tatiana. Sí, eh, creo que también esta cuestión de que hayan sido mujeres quienes hayan decidido, que también, bueno, esto de que hayan decidido, sí, sí encuentro que hay agencia, por supuesto, pero también hay una suerte como de presión, ¿no? Del Estado, de los propios eh, chilenos, ¿no? Por así decirlo, no indígenas, durante décadas, siglos tal vez, ¿no? Em, no reconocer estos derechos y luego ya estas empresas multinacionales como la empresa esta española, que era la que quería hacer y que al final, si bien entiendo, sí se hizo la represa, pues también en este presionar, y se va gestando la resistencia, ¿no? Em, y una cosa también que me pareció muy bonita de este documental es cómo habla de sí mismo el documental, ¿no? De llegamos acá. Y al principio, pues claro que había una suerte, pues como de distancia, ¿no? Y que también después vemos como a través de la escucha y de estar ahí y también de participar, ¿no? De aprender de Berta y de Nicolasa, pues se va acortando un poco la distancia, ¿no? Pero por supuesto que han de haber estado hartas de que todo el tiempo estuviera, y se dice en el documental, prensa y personas queriendo tomarle la foto y que la entrevista y que no sé qué, ¿no? Un poco haciendo, pues, quién sabe qué labor, ¿no? Porque en cierto punto creo que es Berta la que dice, pues vienen aquí y luego se van a lucrar con las imágenes que obtienen, extractivismo total, y no se acuerdan, ¿no? Y no vuelven. Y también otra cosa, antes de darle la palabra a Valentina, que me pareció muy, muy bonito, es como estos dos chicos, un chico y una chica, que van como a trabajar, ¿no? Ahí cuentan que poco a poco pues se fueron acercando y fueron generando confianza, ¿no? En esta escucha otra vez, como en esta disposición, no de ir a imponer agenda o de ir a, como decimos en México, a tirar línea, que sería como una cosa ahí politizada de querer sacar provecho y de, ¿no? Hacer bandos, sino que van pues a ofrecer su tiempo, su energía, su trabajo. Valentina, tú nos quieres decir algo. Sí, eso es bastante bonito porque tiene que ver mucho con que, bueno, usted quiere conocerme, ya empieza a trabajar. O sea, empieza a ver cómo es, digamos, el trabajo, qué es lo que comen, digamos, las visitas 5 minutos, como se dice en Chile, y empiece a ayudarme, porque el trabajo en el campo es un trabajo sacrificado. No romanticemos que Chile hasta mitad del siglo XX era un país rural. Entonces es sacrificado. Y otra cosa que te iba a comentar que, claro, Endesa hizo su represa y Chile en el sur está lleno de represas, etcétera, pero Chile sigue siendo el país con la luz más cara. Entonces, ¿cuál es el sentido? O sea, bueno, yo nací en los 90, así que supongo que a nuestros padres nos prometieron de cierta forma, no, que la escuela represa, la inversión extranjera, vamos a tener un mejor vivir y en realidad es al revés. Y, y tiene que ver mucho con lo que dicen, digamos, las hermanas Quiltrepán, porque, claro, nos van a quitar la tierra, pero ¿qué van a hacer con ella?
ellas sabían perfectamente que iban a hacer negocio, y no un negocio o lo que le ofrecían a la comunidad de Ranco, que no sé en lo que haya quedado, porque en el documental no sale, aparte del empleo que tuvieron las personas. ¿Qué más ocurrió ahí? Más allá del impacto ambiental, ¿cuál fue el impacto comunitario? Entonces, muchas veces en Latinoamérica nos venden esta cosa del desarrollo, que es un desarrollo a medias, ¿sí? Porque las escuelas aún les falta mucho, yo educo a 45 niños en una sala, tengo 13 cursos, entonces, y es muy probable que a pesar de las políticas que tiene el Estado, en este caso contra la violencia contra la mujer, aún así me ha tocado hablar con mujeres que no están de acuerdo con estas políticas y porque tienen sesgos ideológicos o sesgos religiosos. Y eso es un tema aún en el siglo XXI, donde las mujeres sí podemos ir a la escuela, pero aún así hay mujeres que se resisten a esto. Por eso es muy interesante y clever en el sentido de ver a las hermanas, que ellas eran muy adelantadas a su época. Porque ellas decían que ningún hombre les levantaba la mano. Eso es lo que quería decir. Exacto. Por un lado, los estados-nación, en América Latina y en otros países del mundo le venden a sus poblaciones toda clase de promesas que se fincan en el saqueo del norte global, ¿no? O sea, el norte global yendo a todos lados a apropiarse de todos los recursos y como dice Valentina, por supuesto que sin considerar los impactos, ya no digamos ecológicos, también comunitarios, ¿no? O sea, cómo esas dinámicas de esas poblaciones que eventualmente son desplazadas, ¿no? ¿A dónde se van a ir? Irrumpen con la tierra misma y con la cultura y con, ¿no? Pero todo porque ya va a estar más barata el agua, o ya va a haber abasto de agua, o va a haber electricidad, o va a haber que al final son mentiras. Y por otro lado también luego estos como discursos ahí del feminismo académico blanco y demás, como de sí, vamos a ir a liberar a las mujeres solas y acompañadas entre nosotras y comunitariamente podemos liberarnos también, ¿no? Esto que dice Valentina sobre que Berta y Nicolasa sí eran adelantadas para su época, como en términos de que hace 20 años, por su propia agencia y su decisión, habían descentrado a los hombres, ¿no? Esto de lo que se habla, no sé si estén en esos lugares de TikTok en los que luego yo ando, que se habla de descentrar a los hombres, descentremos a los hombres, ¿no? Pues Berta y Nicolasa desde hace 20 o más años los habían descentrado. Esta cosa que a veces creo que le falta a los feminismos más burgueses, a los feminismos blancos, académicos, como también de escuchar la experiencia, ¿no? De las mujeres, no solamente llegar con su agenda. Y en esa experiencia también se encontrarán mujeres que digan, pues mira, las cosas antes estaban mejor, quién sabe por qué se quieren hacer todos estos cambios. Como dice Valentina, ¿no? Tal vez por una cuestión de fe católica o cristiana, religiosa, ¿no? Y por la propia educación. Pero estas dos mujeres a mí me abrieron mucho como los ojos porque no conocía nada al respecto de cómo también esta lucha por el territorio es una lucha identitaria, ¿no? Y también como al menos yo como espectadora, este tipo de materiales audiovisuales me ayudan como a deconstruir mis propias ideas que pueda tener sobre mujeres indígenas, ¿no? Ya que yo no lo soy. No sé yo supongo que sí soy como Wink, porque pues digo, soy mexicana, pero súper blanquificada por un esfuerzo consciente de mis ancestras, que ahí también digo, ay, ¿no? Yo como Winca, pues sí, creo que es mi pequeña trinchera
escuchar estas voces, ¿no? Y como también pensar, pues, para con mujeres mapuche o mujeres palestinas o mujeres kurdas, a mí como señora blanca del linaje colonial, me toca escuchar, ¿no? En lugar de decir, claro, yo les voy a llevar el feminismo para que se liberen, ¿no? Que creo que puede ser ahí una cosa un poco peligrosa. ¿Alguien quisiera comentar, preguntar? Les recuerdo que pueden hacer sus aportaciones aquí en nuestro chat o si no también hacer uso de la voz. Tania, adelante. Y después María Vargas, sí. Hola, pues he estado como escuchando toda el diálogo, pero sí, bueno, a mí sí vi el documental, me gustó mucho el cómo explican ellas, digamos, su cosmovisión, pero también cómo explican ellas ese arraigo hacia la tierra y también digamos, el vínculo hacia sus familias, hacia el padre. Yo anoté varias cosas como padre y madre es único, hombres hay muchos, ¿no? O sea, cuando se regresa de Argentina tiene a su hijo y se regresa otra vez a su tierra, porque padre y madre pues son únicos, ¿no? Y el hijo también, bueno, ellas hablan de su propia valentía, reconocen su propia valentía para defender la tierra, o sea, esa parte a mí me pareció como impresionante porque, bueno, yo, digamos, lo comparo con mi experiencia de vida como mujer y yo en muchos momentos cuando tenía problemas con mis vecinos o cuando alguien me amedrenta, yo como que le mido y me echo para atrás, ¿no? Pero ellas no. Y hay unas escenas en donde hay como confrontaciones, creo que ya son en poblados vecinos, pero bueno, a mí sí me sorprendieron, porque aparte no estaban hombres ahí, digamos que respaldándolas, porque, por ejemplo, yo lo que he visto mucho entre mis conocidas y mi familia es como siempre hay que tener de respaldo a un hombre, ¿no? Para que te respeten o para que no te toquen, pero ellas así, no, eso me pareció increíble, que también hacen sus propias cosas, hilanderas, lo de la escena de que está partiendo la leña, pues es que si uno no va a la montaña, uno no se da cuenta y uno da por hecho todas estas comodidades que vemos en las ciudades y que creemos que eso es progreso y en realidad, pues, ¿de dónde sale como nuestros alimentos? Pues de la tierra. Y bueno, ya estoy diciendo muchas obviedades, pero una pregunta muy en concreto que quería hacerle a Tatiana cuando decía acerca de una de cada tres mujeres mapuches sufre violencia, una cifra así. Bueno, lo que yo quería preguntarle es, ¿qué tipo de violencias están como bien especificadas o bien, no especificadas, sino localizadas? ¿Viene digamos, de los Winjas o viene de mapuche, de mapuches hacia mapuches? Porque, bueno, me preguntaba yo esto, porque cuando yo iba a encuestar en la sierra, había violencias de indígenas, de los esposos hacia las señoras, de violencia intrafamiliar, ¿no? Pero yo, pues más allá de eso, no veía otras violencias, pero sí me gustaría saber qué otros tipos de violencias sufren y si es intrafamiliar o si es más bien algo más allá que traspasa a la comunidad. Eso era todo, gracias. Gracias, Tania. ¿Quieres responder, Tatiana? Y luego pasamos con el comentario de María. Ujú. Bueno, muchas gracias a todas y en especial Tania por la pregunta. Lo que yo decía que haciendo una revisión somera de feminicidios, de 3 feminicidios que ocurren en Chile al año, una al menos es mapuche. Entonces se repite la misma cifra que hay a nivel internacional de la OMS, que mueren eh,
por femicida 3 mujeres diariamente en cualquier país, en cualquier parte del planeta, y dentro de ellas, 2 de las 3 son las mujeres más pobres, más de lo que llamamos, ¿no es cierto? Partimos de que las mujeres indígenas, qué tipos de violencia viven las mujeres mapuche, todas. Partimos que hay una violencia estructural, o sea, el acceso a la educación, al modelo biomédico hegemónico, como queramos, no la tienen por su condición de indígena, que por toda esta historia de despojo que han tenido, los mapuches eran el pueblo más que tenía más recursos, ellos eran ganaderos, tenían muchos recursos, pero con la pacificación de la Araucanía, que les quitan, los meten a reducciones y le dan solamente después, 50 años más tarde, los títulos de dominio, donde solamente les reconocen las tierras donde duermen, la casa, la ruca, y donde cultivan, pero no las tierras ceremoniales, no esta transhumancia que caracterizaba a estos ganaderos que cruzaban la cordillera, porque allá iban a invernar sus animales en el periodo de invierno, ¿no? Entonces, con toda esa precariedad tenemos una violencia estructural, tenemos una violencia de Estado que por el hecho de haber comunidades en resistencia, entra la policía, golpea, lo mismo que está pasando en la frontera de Chiapas y que desgraciadamente no es solo la policía, también es el crimen organizado, también son los grupos paramilitares, también es la Guardia Nacional, y eso lo sabemos. Entonces hay una violencia institucional y también hay una violencia obstétrica cuando te llegan y no te respetan tus formas ni tus pautas culturales con tu propio cuerpo. Acá hay un caso emblemático en Chile, una mujer que estaba presa por la ley antiterrorista por temas de recuperación de tierra, tuvo que parir a su hija engrillada y con 2 gendarmes viéndola, que ahora salió una ley. Entonces, toda la violencia que sufren en el colegio, en la escuela, porque son distintos, la violencia económica, porque no tienen cómo seguir estudiando si no existieran los hogares estudiantiles para los cabros universitarios. Y también la violencia interpersonal, que es lo que antiguamente llamábamos esta violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y que para tratar de sacarle toda esta carga tan heterosexista que tiene la misma norma jurídica, les vamos cambiando nombre. Entonces hoy día hablamos de esta violencia interpersonal, que es la que se da no solamente por el marido, puede ser por el padre, por el abuelo, por el hermano. Entonces se sigue dando, todas esas violencias las viven las mujeres indígenas por su condición étnica y por su condición de clase. Gracias, Tatiana. Sí, sí respondió la pregunta, ¿verdad, Tania? Suponemos que sí. María, tú Sí, también. sí. Ah, gracias. María, ¿tú quieres decir algo? Sí. Sí, gracias. Pues buenas tardes y me da mucho gusto estar aquí y escuchar las experiencias desde diferentes latitudes. Vi el video y algo que me gustó o me pareció interesante fue también que en este registro hayan mantenido como el proceso que implicó el registro, porque a veces eso sucede en nuestros procesos, como estas dificultades para acercarnos y demás, pero eso casi siempre queda fuera de lo que vemos. Y creo que es muy honesto este, como involucrar este tipo de proceso, de si concluyendo este registro, también ellas, las hermanas, pudieron ver en qué derivó, que siento que justo por eso a veces como que también hay ciertas desconfianzas, ¿no? Porque no se sabe en qué acabó. Yo soy de aquí de Ciudad de México, pero soy de un barrio tradicional de la Ciudad de México y he hecho proceso audiovisual en mi propia comunidad, lo cual pues también tiene sus retos, ¿no? O sea, porque también te estás jugando tu cotidianidad en que lo que ellos vean que registras de ese lugar, ¿no?
Entonces, en mi caso, por ejemplo, he estado como que hago como pequeños cortes del proceso y se los voy mostrando y lo vamos dialogando. Y a partir de eso como que también vamos tomando algunas decisiones. Creo que nunca se puede dar gusto a todos ni para todo, pero por ejemplo ahora a fin de año es la fiesta patronal del barrio y presenté ya como el corte final y pues yo tenía muchísimo como miedo, ¿no? De cuál iba a ser la reacción de retratar nuestro contexto. Y, o sea, fue muy, muy favorable. O sea, hubieron como 400 personas del barrio viéndolo en 2 días que hubo la proyección. O sea, el primer día pasaron la voz de que el día siguiente se iba a proyectar. Y, y dentro de eso, o sea, también justo la proyección no era el cierre, sino que era también un detonador para hablar a través de vernos en la pantalla. Entonces, a raíz de eso, pues ya en el baile y demás, en la plática informal, pues también traté de recuperar como esas retroalimentaciones de algunos que pues no todos habían visto todo el proceso de edición, solamente como los más cercanos al registro de esa festividad que yo había estado documentando. Entonces, pues esta fue como una forma en la que yo traté como un poquito de resolver. Y que sí, yo la verdad siempre, por ejemplo, cuando luego para enviar este video a convocatorias, además yo tenía como mucho temor justo de que aunque es mi propia comunidad, aunque yo he estado, o sea, participo no solo en eso, sino que en organizar demás cosas, yo de repente tenía como el miedo de, pero no me estaré apropiando de sus historias, no estaré como, usufructando y tenía como mucho estos temores. Y decía, bueno, pero ¿cómo lo resuelvo más allá de que me quede con la angustia, ¿no? Una, pues también es preguntando cómo se sienten ellas y ellos de verse ahí. Otra fue también, por ejemplo, que a veces cuando hay proyecciones en otros lados, les invito si ellas y ellos quieren presentarla, acompañarme a presentarlo para que también ellos les hagan preguntas o también den su perspectiva, ¿no? Justo yo les aclaraba que esta es una mirada, pero es una mirada parcial, que no dice todo lo que es el barrio, pero que trata de aglutinar diferentes miradas dentro del barrio. O sea, o sea, dialogan personas incluso que a veces no se llevan tan bien o que tienen diferencias, pero como que ayuda a que haya una mirada más múltiple. Pero entonces como que un poquito esa fue como la forma ahorita que escuchaba que hablamos como de estas preocupaciones del extractivismo, creo que es muy real que a veces nos pasa. ¿Y cómo hacemos para no dejar de hacer? Porque siento, yo también de repente en los primeros minutos de la película decía, oye, pero si ya se sienten incómodos y te están diciendo que no, ¿cómo lo vas a resolver para que tampoco sea súper invasivo, impositivo, conquistador, colonizador, bla, 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 ¿no? Pero siento que al final era como importante que pasara, ¿no? Porque de algún modo así es que otros nos enteramos de que eso estaba pasando. Entonces, ¿cómo asumimos esos riesgos y generamos mecanismos para que se incluya? Entonces, solo me quedó como esa inquietud de si después ellas pudieron ver esto, si les ayudó también, a veces, por ejemplo, si he visto algunos casos de temas relacionados con desaparición forzada o defensoras, que que el relato de este audiovisual les ha favorecido a que lleguen incluso a escalas como de sentencias de la Corte Interamericana o a solicitar visas humanitarias o cosas así. Entonces como que siento que a veces como que también esa función muy práctica, que a lo mejor puede a veces contribuir a que haya más eh, como una sensación más recíproca, ¿no? Y no sea como, ay, es que vienen y nos extraen y no nos devuelven nada, ¿no? Entonces, como que esas fueron las cosas varias que emergieron, pero pues también justo como que quería aportar también desde esa experiencia lo que me ha pasado en mi propia comunidad. Gracias. Gracias, María. Y lo que dice María a mí también como que me detona una pregunta para Tatiana y para Valentina sobre cómo en el trabajo que ustedes hacen de campo, pedagógico, de investigación, cómo se preparan para justamente tener en mente que hay muchos riesgos de caer en el extractivismo y que hay como este peligro inminente también de de no regresarle a las comunidades, ¿no? Porque luego sí estamos bien felices yendo ahí con yo que he hecho cine documental, ¿no? Así vamos a todos lados a sacarle la sopa, como decimos en México, a que nos cuenten sus vidas todas las personas y después cuál es como esa responsabilidad, tanto en el proceso como después, ¿no? Tatiana, ¿tú quieres decirnos algo? Sí. Bueno, yo por mi condición no indígena y que justamente trabajo con ellos, ha sido una pregunta permanente
Y por eso que también me he metido harto en lo que son las metodologías críticas, porque me hacen cuestionarme mis posiciones de poder, ¿no? En una relación que sabemos que es asimétrica. Yo creo que lo que contaba María es como lo que hacemos, y como dice una amiga chilena a la cual quiero mucho y respeto, el kilometraje te lo da, por la experiencia de vida, ¿no? Y siempre lo que hoy día llamamos en la academia el trabajo colaborativo es lo que hacemos en general y que pasa por primero pedir permiso en un territorio y uno hablará con las autoridades correspondientes. En mi caso, ahora en la investigación que estoy haciendo, obviamente que yo hablé con el LONCO, que es la autoridad máxima de la comunidad, y con él acordamos un protocolo en la primera reunión, un protocolo de que yo necesito esto, porque es mi investigación, le parece a usted, validando desde también las pautas de entrevista, las pautas de observación, o sea, esto es lo que voy a hacer, mostrándose, siendo súper honesto y transparente, y ahí vino la de vuelta. Entonces, él me pidió algo que yo ya se lo entregué, que era colaborar para una sistematización, entre una de las cosas, ¿no? Pero ponerse como al servicio, esto que se ve también en el documental, ¿no? O sea, yo llego a la comunidad y si llego a la hora de almuerzo, ofrezco lavar loza, no me quedarán tan buenas las sopaipillas, que es una comida típica mapuche, ¿no? De harina de trigo con aceite frita, y que tú le puedes poner ahí unas cosas arriba muy ricas. Cuando vengas acá, tú las tienes que probar. Eh, Ofreciéndose o si estoy acompañando, no sé, pues la nieta o la hija chica quiere hacer una tarea y te pregunta colaborar, o sea, yo creo que es ponerse en el lugar del otro y que uno anda de visita, de que es su casa, entonces que uno no puede andar pasando a llevar situaciones mínimas que tienen que ver con el respeto y tienen que ver con esta práctica feminista que si bien me la cuestiono, me ha dado muchas lecciones en mi vida, justamente veniendo, porque también vengo del feminismo blanco, pero que obviamente después uno hace su transición, pero yo no soy indígena, pues yo no soy comunitaria, mi vida no es comunitaria, aunque la añoro y me encantaría y uno trata, pero también eso es apropiación, ¿no? Entonces, pues son otras pautas de vida. Entonces yo creo que es eso, poniéndose como a disposición y transparentando esto, y yo siempre las cosas que he hecho con las comunidades pasan por las autoridades tradicionales y pasa por ir conversando, ¿no? Y también por este respeto que me tengan a mí, que hay cosas que yo no voy a transar que tienen que ver con también mis propios objetivos en esta investigación, pero muy desde el respeto. Yo creo que esa es la palabra clave y lo que señala María me parece que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y que ustedes como mexicana tienen mucha literatura ahí que ayuda y también todas las propuestas, pasar a ser un poco la prieta que nos dice la Gloria Ansaldúa, pasar a ser las mujeres negras que nos dice la María Lugones, ¿no? Y esto que las violencias vienen a propósito de lo que preguntaba Tania delante, me vino ahí esta propuesta que nos hace la Rita Segato, ¿no? A propósito de las violencias y que nada, que las violencias vinieron con la colonia, las violencias ya estaban. Entonces lo que se hace es este pacto masculino, que no es el pacto de la violencia masculina que nos habla la Segato, que se potencian estas otras violencias que ya estaban, ¿no? Gracias, Tatiana. Aquí nos ha puesto un comentario Liz, como en el documental pasa, decirle directamente al camarógrafo que también tiene que hacer algo, como cortar leña. Y Valentina, tú cuéntanos también cómo abordas esto. Eh, bueno, yo puedo hablarte de mi propia historia de vida y también de como docente. Eh, Mira, mi propia historia de vida es que mis abuelos son del campo, la sexta región, tuvieron 15 hijos, entonces
cuando yo iba de muy niña digamos, a San Vicente de Tahuatahua, una localidad que se llama Tunca Bajo, que era un lugar sin agua potable, sin luz, ahí nadie estaba para servir. Uno iba a ayudar. Si uno quería un plato de comida, tenía que ir a ayudar. Y ayudar no significaba igual, digamos, labor de hombre y mujer. No importaba mucho y nos bañaban a todos los niños por igual, nos calentaban agua al sol, ese tipo de cosas. Entonces, eso te va construyendo como persona. Y en torno a lo que dice Tatiana, se generan habilidades socioemocionales, o las famosas habilidades blandas, que actualmente está en boga esto de las habilidades emocionales, las habilidades para estar con la otra persona, que muchas veces han perdido las personas porque estamos como robots. Somos muy individuales, nos falta la escucha activa, a mí aún me falta. Nos falta pensar antes de decir las cosas. Nos falta no agredir al otro cuando alguien nos agrede. Nos falta la empatía, pero no la empatía por empatía, sino una empatía compasiva. O sea, el ayudar al otro, qué mal, pero te ayudo. Porque eso de andar sacándose fotos para ayudando a otro, eso es ego, no es una forma de ayudar. Entonces tiene que ver mucho con las habilidades blandas, que es la cosa actualmente que yo trabajo, por algo de la orientación, que a todo esto yo hago clase en el bloque de religión católica, pero es de orientación o habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque son habilidades que en este caso yo trabajo con muchos niños migrantes acá en una comuna de Independencia en Santiago, que no desarrolla esas habilidades gracias al celular. Ya, que ese es otro tema para otra conversación, de cómo el celular de cierta forma nos va quitando las habilidades, digamos, prefrontales del cerebro. Y esas habilidades prefrontales tienen que ver con la educación socioemocional, del cómo relacionarme con el otro. Porque, claro, Tatiana decía, yo me pongo a lavar la loza, pero lo que está haciendo básicamente es, claro, es colaborar, pero también es ponerse en el lugar del otro, o sea, empatía. También pensando en cómo el otro se siente la ayuda. Y también cómo reacciona el otro cuando yo me pongo en su lugar. Y eso es lo que nos falta como seres humanos. Y en torno al feminismo es lo mismo, porque una mujer blanca, yo soy Winca, no voy a sentir lo mismo que va a sentir una descendiente de mapuche, porque yo por ningún lado soy mapuche. Ya, sí vengo de clases bajas, sí mis padres fueron trabajadores, sí estudié en una universidad pública y sí actualmente soy docente en una escuela particular subvencionada de bajos recursos. Desde ahí yo me posiciono desde mi forma de generar un cambio cultural, pero es difícil. No puedo decir, soy feminista, no. Es complicado porque uno empieza a generar y a hacer batalla consigo mismo y con los demás, porque la batalla no empieza hacia afuera, empieza hacia adentro, y eso tiene que ver mucho de cómo uno se posiciona, porque si uno viene, digamos, a través, generando miedo, digamos, cuando yo sí, a lo mejor tú o yo entramos a una sala de clases y empezamos con el miedo, difícil que podamos educar al otro a través del miedo. Yo no soy de esa postura, claro, uno entra, que todos se paran, se sientan, en fin, pero más allá de eso, ¿cuál es el roce? Y tiene que ver mucho con el documental, el vínculo. Estas mujeres generaban el vínculo. Ellas tenían el vínculo. Claro que era media arisca la señora, bueno, la edad también, mi papá es súper arisco. Pero cuando tú les empiezas a ayudar, meterse ahí donde las papas queman, como se dice en Chile, ahí empieza a generar el vínculo. O sea, te empiezan a agarrar cariño, ¿te fijas? Y eso tiene que ver mucho de cómo yo puedo aprender del otro a través del vínculo, ¿sí? Porque sin vínculo no aprendo. A través del miedo yo no aprendo. O sea, me acuerdo, mi papá me decía que en sus tiempos si no escribía le pegaban. Entonces, ¿cómo iba a aprender? Y los profes jóvenes, yo tengo 34, tratamos de generar la educación desde mi punto de vista sin el miedo. Cuesta sí, porque con 45 es difícil, pero tiene que ver con cómo tú te vinculas y cómo eres como persona, porque al final
las mujeres acá que nosotros vimos, las hermanas Quintremán, no eran, digamos, una persona del TikTok, no eran un personaje, eran. ¿Te fijas? Entonces, yo soy Valentina, pero primero soy mujer. Después tengo los títulos, profesora, en fin. Entonces, al final, la esencia es lo que yo me concentro en el documental. Ellas eran, en cualquier lugar eran. Difícil ahora que nosotros somos unas personas en el Instagram, somos otras en el Facebook, somos otras en el trabajo y somos otras en la casa. Pero ellas eran en todos lados. O sea, si ella fue a hablar con el presidente de la República en su época, Eduardo Frei, y era ella. Y fue a Suecia y era ella. Ahora, ¿realmente seremos nosotros si yo voy a Suecia? Claramente no, yo no iría así. Pero ella, claro que era ella, y era ella con su forma de vestir, ella era con su forma de hablar. Creo que esa es la esencia. Gracias. Gracias, Valentina. También para quienes aquí hacen productos audiovisuales o demás, esto que dice Valentina del vínculo, además de en el contexto de enseñanza-aprendizaje, creo que ese vínculo que se va tejiendo entre el equipo del documental que vimos y las hermanas es lo que permite también que este documental sea este retrato, como había dicho yo, elocuente, ¿no?, de las hermanas. Porque no es que el equipo de producción o la persona que está en el rol de profesor, profesora, va a sacarle cosas a las personas estudiantes o a las comunidades, sino que vamos a aprender también, ¿no? Vamos a aprender. Y creo que en algunos contextos ahí académicos luego hay mucho de esta actitud, ¿no? Como de saberlo todo y en lugar de pensarlo como un intercambio con sus reflexiones éticas, por supuesto, y metodológicas y todo, pero como con este aspirar a la horizontalidad, porque ya la verticalidad ya nos ha pegado muchísimo históricamente, ¿no? Daniela, ¿tú quieres decir algo? Daniela. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Daniela, estudié sociología y especialmente de la cultura, ¿no? Me llama mucho la atención, pues, los productos audiovisuales. Y la verdad es que soy totalmente ignorante del tema de las mujeres mapuche, lo acepto, ¿no? Es como de, no me había acercado tanto. Veo el documental y me hizo como recordar mucho me tiendo a quedar escuchando, observando a las mujeres indígenas que hay acá, ¿no? Porque pues sí, en la ciudad uno se encuentra, de vez en cuando puedo platicar con ellas y me recuerda mucho a cómo se expresan, ¿no? Me recordó bastante, me dio un poco de nostalgia, que rayos, o sea, ¿cuántas veces no ignoramos todo esto? No estamos inmersos en nuestra cotidianidad muy blanca y no nos acercamos a esto que son nuestras raíces, ¿no? Pero justamente algo que tocaba Valentina es lo que ahorita me hizo que motive en la cabeza. Ay, perdón por el ruido. Y me encontré un pequeño artículo que hablaba de que muchas mujeres mapuche no se identificaban como tal, como feministas, sino que ellas eran como de no, nosotras estamos luchando por esta cuestión más de nuestra lucha indígena, nuestra cosmovisión, en nuestras tierras, ¿no? Entonces, me generó como esta duda de cómo integran las mujeres actualmente mapuche esta defensa por el territorio con las luchas de género, pero sin desligarse de su identidad cultural. No sé si tengan como algún acercamiento con chicas actuales, porque pues el documental es de que hace tiempo, ¿no? Me pregunto cómo sería esto ahora que Dios es un boom, ¿no? La lucha de género, el feminismo, y cómo lo interlazan, ¿no? O sea, eso me llama la atención. Es una gran pregunta que requeriría muchas tesis, que seguramente ya han sido escritas. Tatiana, ¿tú cómo responderías?
bueno, con una militancia de más de 30 años en un territorio, eh, con compañeras lamien, mapuche, académicas y no académicas que hace 30 años atrás hablaban de la complementariedad y que por lo tanto el feminismo no era parte porque era una construcción colonial, diríamos ahora, en esa época la llamaban occidental, y que por lo tanto no las cruzaba. Esas mismas mujeres, algunas de ellas muy destacadas a nivel nacional hoy día, hablan que no, pues que parece que no era nada tan complementario, ¿no? Y que sí adscriben, como en todos los movimientos y como en todas las culturas, ¿no? Sí adscriben algunas, otras definitivamente no, lo consideran muy colonial, y las que más adscriben en general son mujeres jóvenes universitarias, que llegan a la experiencia universitaria y sienten que sus luchas tienen más resonancia que con los mismos compañeros mapuches, igual son discriminadas, igual la pasan mal, igual son acosadas, entonces sienten más eco en los movimientos feministas de estudiantes secundarias. Y después cada una hacen sus búsquedas y hay muchas que siguen en eso, otras se dedican al stand-up comedy, hay una muy buena en Valdivia que es mapuche que hace stand-up comedy, otras son raperas, otras son cineastas, hay unas muy buenas también. Y otras se van para la casa a criar hijos, a ver la tierra y a mantener. Pero yo creo que hay una condición que eso te lo hace solamente la vida en comunidad, ¿no? A propósito de lo que decía Valentina delante, esto de esta sociedad tan individual, que por eso es que buscamos siempre lo comunitario, ¿no? Y también romantizamos, y por eso que el proyecto zapatista caló tan hondo, no solamente en México, como una respuesta, ¿no? De las propias mujeres, o sea, la sexta declaratoria fue mucho antes que la ONU declarara que había que haber igualdad para todas las mujeres, ya las zapatistas lo decían en su momento. Entonces, hay, como en todos lados, de todo, hay gente que adscribe, hay otras mujeres que no. Lo que sí, yo creo que es más honesto, no veo tantos feministas que son estos cabros que se apropian del feminismo, ¿no? Como para, en el fondo, ligar con las chiquillas feministas que son buenas mozas, inteligentes y rupturistas, ¿no? Eso no lo veo, pero sí de mujeres adultas que hoy día dicen sí, o sea, yo no quiero estar en la reunión haciendo la sopaipilla, quiero estar ahí en la conversa. Hay otras que siguen haciendo la sopaipilla y también cómodas, hay otras que deciden que no y participan de otros movimientos. Y acá, como estamos tan atravesados en el sur de Chile por los temas ambientales, por ejemplo, también tuvimos un tema bien fuerte en Valdivia, en la región de Los Ríos, con una celulosa que quería botar sus subproductos, ¿no es cierto?, al río y después al mar. Y ahí, por ejemplo, somos aliados estratégicos, surge como movimientos sociales, ¿no? Apoyar a los lafkenches, las feministas, los estudiantes universitarios, los sindicalistas, los pescadores. Tiene que ver con las dinámicas sociales de ciertos contextos y frente a ciertas problemáticas. Entonces, si hacemos alianzas, si hay algunas que somos aliadas, y que dicen con una feminista yo para algunas cosas, pero no para todas, o con esta feminista sí, pero con las feministas blancas de la academia no voy, pero como en todos lados nomás. Valentina, Ah, ¿nos sí, quieres decir algo? Sí. decirle algo a Daniela. Yo conozco personas que son mapuche, pero que viven en la ciudad. Y bueno, me he tocado toparme con alumnos que son mapuche y que no les gusta que les digan su apellido mapuche, etcétera, que reniegan su identidad. Y otros que les encanta su identidad y
cuentan cómo vive un mapuche en Santiago, en este caso que es la capital de Chile, ¿ya? Por ejemplo, en Cerro Navia hay mujeres que son mapuche y se juntan, y de hecho en la comuna de Macul hay un lugar que es como una choza, se me olvidó el nombre, pero que ahí atiende una mapuche. Entonces, va a depender del mapuche y cómo ve su visión y su identidad y cómo eh, está presente en el lugar que esté. Ya. Yo también tuve compañeros estudiando en la universidad y estudié historia. Ruca, sí, gracias Tatiana. Que ellos al ser mapuche y al estudiar en una universidad, digamos, de la capital, etcétera, les gustaba, digamos, ver sus cosas, pensar por sí mismos. Ahí entendí que el blanco no tiene que pensar por ellos piensan por sí mismos. Ellos tienen doctores, ellos tienen postdoctores, ellos tienen músicos, ellos son. Entonces, por eso siempre yo soy Winca. Yo hablo de ellos desde la otra vereda, no de la vereda de ellos, porque ellos son. Porque, claro, la televisión chilena, etcétera, todo lo que uno emerge, cree que ellos están allá en el sur y no hacen nada. Y no, son brillantes. Entonces, muchas veces pienso a lo mejor, ¿por qué a lo mejor dije, Montserrat me eligió a mí, pero a lo mejor podría haber elegido, no sé, a una mujer mapuche, te fijas, que está inserta y que no necesita que otros hablen por ella, porque ella puede hablar por sí misma y por su cultura. No es una crítica, ojo, sino que es una forma de ver las cosas súper distinto. Claro, porque yo hablo desde yo, Valentina, Santiago, Independencia, profe de historia, profe socioemocional, yo de eso hablo. Pero a lo mejor lo que yo estoy hablando a ellos no totalmente lo representa, es una forma. Como hay 1000 formas de representar a una mujer mapuche, una mujer feminista mapuche, etcétera. Es solo una forma de ver, digamos, o una mujer andina, etcétera, etcétera. Lo que nos pasa, yo siento, como chilena, es que Chile ha perdido su identidad indígena. En este caso, yo como profesora de historia siento que los niños no se sienten chilenos, si es que más se sienten más globalizados, y han perdido esa identidad o ese lazo indígena. Porque los chilenos no somos blancos, somos mestizos, pero el chileno promedio no te va a decir que es mestizo o no te va a decir que tiene sangre araucana, en este caso mapuche. No te va a, ya. Yo siempre empiezo mis clases diciendo que el Tihuantinsuyo llegó hasta Talca, que es un poco más 3 horas de Santiago al sur, y que los chilenos tenemos sangre inca, o sea, tenemos sangre peruana, y ahí empieza a hacer me miran con una cara de que me están diciendo que el chileno es peruano, y después que el chileno es mapuche. O sea, ¿qué es el chileno? Es una combinación de toda la sangre, etcétera, etcétera. Pero en el estricto rigor, la televisión, el Estado-Nación, etcétera, el chileno no tiene ese lazo con su memoria. Siempre trata de ser un poco más, digamos, europeo, pero no sé, europeo no, ni el pelo, pero ¿te fijas? Y eso tiene que ver mucho con la globalización y tiene que ver mucho como el chileno se distancia del mapuche, se distancia del aymara, se distancia del yaquita, se distancia. Y es una realidad. Y ahora con la migración, el chileno se distancia del migrante. Pero cuando uno es docente, al final las diferencias migratorias o las diferencias de identidad pasan algunas veces a un segundo plano. Porque los niños no tienen la culpa de emigrar. Creo que también es un buen tema. Pero no tienen la culpa de emigrar. Básicamente es la esencia de ser niño. Gracias, Valentina. Haciendo eco de lo que decía Tatiana, vinculándolo con lo que dice Valentina,
Supongo que también como en todos lados habrá mujeres mapuche feministas y no feministas, así como hay Dije cosas mujeres malas. zapatistas que están adscritas al feminismo comunitario o no a otros tipos de feminismo. Y justamente para esta sesión que la planeamos hace mucho, em, habíamos pensado en invitar a Elisa Loncón, eh, pero ahí también la respuesta, no directamente de Elisa Loncón, sino de personas cercanas a ella, era que prefería no conectarse. Aparte, curiosamente, hoy mismo, hace unos minutos, porque Cintia, que es mi roomie, que en cierto punto coincidió con Tatiana en el CIESAS. Cintia estaba en otro seminario también conectada en donde estaba Elisa Loncón. Entonces, hubiera sido una cuestión ahí como de que no podíamos partirla a la mitad a Elisa. Y yo también quise explorar otras posibilidades de invitadas. em, Porque sí sentía como un poco ahí de resistencia, ¿no? Y lo entiendo, porque muchas mujeres militantes mapuche, pues también tienen que ver por su seguridad, ¿no? Y en cierta forma, esta invitación de un seminario ahí que no tienen por qué conocer, pudiera ser como algo, un espacio no seguro, ¿no? Entonces, como que por ahí fue la cosa. Y me encanta lo que dice Valentina de empezar diciendo desde dónde nos posicionamos, ¿no? Yo como señora blanquificada de la academia, urbanísima, que no me adscribo al feminismo, a ninguno de los feminismos, tal vez las reflexiones de los transfeminismos es lo que más me potencia, pero soy una persona cis, entonces ahí tampoco, tampoco quiero apropiarme. Creo que es bien importante este ejercicio de decir, bueno, yo desde aquí es lo que veo y desde mi experiencia vital y mi experiencia profesional y mi estudio es este panorama que puedo atisbar. Entonces sí, para haber hecho justicia epistémica, como luego le llaman ahí en la academia, hubiéramos requerido, sí, una mujer mapuche o una mujer palestina o una mujer kurda, que bueno, sí, sí, cuando hablamos de la resistencia y las organizaciones de mujeres kurdas, que es una cosa fabulosa, se conectó una académica kurda que vive aquí en México, Azize Aslan. Entonces, claro, ahí también desde este seminario en la UNAM, ¿no? Como con todos los privilegios, incluso hasta de tener tiempo para conectarnos y luz eléctrica y la cuenta de Zoom de la Filmoteca de la UNAM, que puede durar la reunión todas las horas que querramos. Sí, sí hay una invisibilización, ¿no? Porque en efecto no logramos que hubiera mujeres mapuche, mujeres zapatistas, ¿no? Sino más bien tenemos nuestras invitadas que a mí también me parece un ejercicio de escucha de personas que están vinculadas a estas luchas y que también luchan y resisten como mujeres desde sus propias trincheras, ¿no? Entonces, me encanta lo que dice Valentina, porque es cierto, hay una subrepresentación, como sucede en la televisión, en el cine, incluso a niveles de representación política, ¿no? Que luego también más bien se cooptan a las personas y se trata de cooptar con las personas candidatas a sus movimientos y es ahí una cuestión de que el feminismo, no, más bien, el patriarcado, el capitalismo y el supremacismo blanco son estos sistemas de opresión
que nos cruzan a todas las personas, no por igual, porque también a cada quien la cruzan de manera muy distinta, pero que pues sí, hay que batallar permanentemente. Y antes de darle la palabra a Valentina, en este seminario, pues sí, feministas no somos, no nos llamamos a nosotras mismas feministas. Aprendemos de los feminismos, pero ciertamente el feminismo blanco, burgués, académico, que se nos viene encima a cada paso que damos, en la UNAM y en otros espacios educativos, pues sí, a veces es bastante limitante, ¿no? Lo que decía Tatiana, pues hay que ver cuáles son las alianzas, ¿no? Entonces, ciertamente puede que una mujer mapuche y un hombre mapuche tengan objetivos comunes y tengan un entendimiento mucho más íntimo de lo que una mujer como yo o una mujer urbana o una mujer blanca blanquificada pueda tener con una mujer indígena, ¿no? Entonces ahí también hay algunos feminismos como medio centrados en la mujer en abstracto o en nociones esencialistas y entonces por ser mujeres ya nos entendemos. Cuando me parece, y puede que esto sea un poco problemático, el feminismo, sobre todo el feminismo blanco, está muy sobrevalorado, porque hay otras luchas que nos competen indistintamente de sí, la lucha de género, que es importantísima, ¿no? Pero no es la única. Entonces ahí están las feministas. No, es que las mujeres somos el motor de la historia. Bueno, ya me estoy yo viendo muy marxista. Las mujeres somos el sujeto político del feminismo. Eh, no lo sé. Puede que también los hombres trans o puede que también personas migrantes o personas con discapacidad sean estos sujetos políticos o estos sujetos, que la palabra sujeto es horrorosa, pero bueno, para lograr esos cambios, ¿no? Que sí están cruzados por estos sistemas de opresión interconectados, de patriarcado, supremacía blanca, capitalismo, capacitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Em, entonces ya me eché ahí mi manifiesto, pero Valentina quiere decir algo. Muy bueno su manifiesto, primera cosa. Porque eso es la realidad. O sea, yo no me voy a casar con una ideología que no sé de lo que es. Digamos. O sea, sé, pero no sé si soy coherente y la practico. Sí. Y creo que eso tiene que ver mucho. Y, y cuando la niña, la alumna, habló sobre la violencia, la estudiante, perdón, creo que ahí tenemos que enfatizar mucho, si no nos gusta la violencia, en la prevención. Y creo que las mujeres tenemos que prevenir la violencia, todas, en cada una en nuestro rincón. Y eso no nos tiene por qué hacernos feministas, ¿eh? Sino que ya es una cuestión ya más allá del feminismo, no. La prevención no solamente la prevención del abuso sexual, ya aquí en Chile algo del orden del día, sino también la prevención del abuso de conciencia, por ejemplo. La prevención del abuso psicológico, y en fin, después viene el abuso físico, etcétera. La prevención, ¿y por qué es relevante? Es relevante porque la violencia se ejerce a través de la primera, que es la manipulación, o sea, el abuso de conciencia, y eso nadie lo habla. Y creo que Clark y Treman claramente no tenían abuso de conciencia porque ellas decían y hacían y practicaban lo que hacían. Pero las mujeres en general no tenemos esa visualización de que también nos pueden abusar una mujer, un hombre, un trans desde la conciencia. Y de ahí empieza la violencia. Y no solamente nos abusa un otro, también nos abusan instituciones, nos abusa un montón de cosas. Entonces creo que ahí está en el prevenir donde nosotros podemos, digamos, estar. Pero también desde la coherencia. Entonces, eso es lo que yo, digamos, hago. O sea, si yo estoy haciendo clase que no es a través del miedo,
porque claro, es socioemocional, yo también tengo que ser coherente a no andar generando miedo ni aquí, ni en la casa, ni en la calle, ni con mis amigos, ni en ningún sentido. Ahora, es difícil, claro, porque como que al final tenemos diferentes personajes. Por eso yo digo que las hermanas Kinderman no eran personajes, eran una esencia, es un espíritu. Va mucho más allá de lo que ellas dejaron de ser como personaje, aunque me reía mucho en el documental de que una de ellas decía que no salió en el diario y que salió la hermana. Sí, pero eso tiene que ver con la representación de lo que ellas eran. Ellas básicamente eran un espíritu guerrero. Eso. Sí, de acuerdo. En el ámbito de la realización audiovisual, pues sí, no queremos reproducir las violencias de la industria de cine, pues hagámoslo en la pantalla y detrás de la cámara también, ¿no? Con lo que decía María de una aproximación que escucha y da la pauta a las personas que eventualmente van a estar en pantalla y con un trabajo fino, nuestra aspiración es llegar a que justo, como dice Valentina, se vea la esencia de esas personas, que no se vuelvan personajes o que no se vuelvan peor aún caricaturas, ¿no? Porque eso también es violencia desde el ámbito ahí de la representación audiovisual, reducir a la complejidad de una persona, de su trayectoria de vida, de su lucha a un estereotipo o a un lugar común o tal, que me parece que este documental logra algo que es bastante difícil, ¿no? Presentarnos, como dice Valentina, cómo son, porque ellas son, ¿no? Así son. Y, y al menos en este seminario nuestra intención es que a partir como de estos productos audiovisuales también pensemos en nuestro propio quehacer, ¿no? Independientemente de si hacemos o no documentales, si estamos en la docencia, si colaboramos con organizaciones no gubernamentales o cualquiera que sea ahí nuestra trinchera. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Les recuerdo que pueden hacer uso del chat o si no, también hacer uso de la voz. Digo, no preguntar, pueden también comentar, sugerir. José Luis nos había dicho por acá en el chat que son 2 libros distintos, el de Sociología de la Imagen y el de Un Mundo Cheje es Posible, de aquí. Sí, Mate, adelante, si quieres escribir, hacer uso de la palabra. Hola, hola. Hola. Estaba escuchando el seminario y por ahí me dieron el link. Me dijeron va a estar bien interesante y la verdad que sí, lo estuvo. Así que bonito por ese lado. Y me gustaría comentar después al final porque ya creo que estamos terminando, parece. Así que me gustaría comentar algo haciendo una síntesis de 2 puntitos. Uno que tocó Valentina, que me gustó mucho, el tema de en qué lugar, en qué referencia estamos para poder opinar. Y también el tema que justamente comentaron respecto de Elisa Loncón. Yo soy chileno, obviamente, y algo hago también en el mundo audiovisual. Y justamente el tema del relato, la narrativa que se plantea en los documentos audiovisuales son interesantes porque nos dicen lo que el autor, aunque no lo quiera, piensa de las personas a las cuales retrata. Si bien es cierto el documento, que ya lo había visto antes, intenta hacer este relato desde la perspectiva de las hermanas, aún así adolece de esta narrativa que inexorablemente va a estar sesgada por la persona cuya autoría tenga. Pero ¿por qué toco el tema de Loncón? Porque justo estos relatos y estas narrativas se construyen de una forma tan interesante que en los últimos años a Elisa Loncón se le estuvo hostigando de forma horrenda
poniendo en duda sus títulos, poniendo en duda sus capacidades intelectuales, poniendo en duda incluso el hecho de que pudiera, por ejemplo, hablar inglés, porque su acento notoriamente tiene ese tinte del mapungún. Y el asunto es, ¿qué tiene de esto en relación a todo lo que hemos visto, a lo que dijo Valentina? Nos ponemos en una posición y desde ahí opinamos. Yo, por ejemplo, como hombre, difícilmente voy a entender toda la profundidad de lo que implica la vida de las mujeres, y menos de las mujeres mapuches, al no ser mapuche tal cual, aunque todos somos mestizos en este país, y probablemente en todo el mundo. El asunto es que efectivamente, cuando he trabajado con gente mapuche, verdaderamente mapuche, que vive como mapuche, ellos desconfían del chileno. Ellos jamás se han sentido chilenos. Nunca han sido parte de este país, ni nación. Por lo tanto, cuando vemos a las hermanas, lo que vemos es la autenticidad de una nación. Y eso es súper relevante y culturalmente es muy importante, porque ni siquiera lo que uno pueda relatar desde la perspectiva de un documental tiene sentido. No, sino que además están posicionadas desde la cosmovisión, la cultura, la lengua, el convivir con la tierra, el sol, la luna, las estaciones, el año nuevo mapuche, que es el mismo que tienen prácticamente en todos los pueblos de Latinoamérica en junio, etcétera. Por lo tanto, ¿qué nos pasa ahí? Que en el fondo nosotros lo que deberíamos cuestionarnos es a nosotros mismos, como los invasores, como los que estamos destruyendo un territorio ancestral. El pueblo mapuche es un pueblo, el único que sometió a los españoles. Recordemos que en el siglo XVII tuvieron que capitular con los mapuches para mantener la paz. Los españoles no pudieron someter a los mapuches. Es el único pueblo que pasó eso en este continente. Por lo tanto, es interesante que, a pesar de que el Estado chileno intentó eliminarlas, no pudo. Pero lo último, lo que decía Valentina, posicionarse donde ellas ven, es tan difícil. Sin embargo, lo que podemos hacer es notar lo que ellas ven de nosotros. Y a nosotros nos ven como esas personas que tratan de estudiarlas, como los antropólogos de principios del siglo XX, que trataban de estudiar a las tribus de África. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos estamos dando cuenta de que seguimos apartados de las culturas indígenas, que seguimos apartados de las luchas de las mujeres en los distintos aspectos, y que seguimos apartados en nuestro relato, en nuestras palabras, en nuestra conciencia de lo que realmente está sufriendo, adoleciendo o luchando estos grupos? Eso quería comentar. Muchas gracias. Ay, no, ya no quería poner el micrófono encendido. Mate, muchas gracias. Esto que dices de la autenticidad de un pueblo me parece fabuloso. Y sí, también, pues es un proceso de constante autorreflexión, y si me apuran un poco hasta como de humildad también, ¿no? Porque luego, ¿quién es una para decir nada? Básicamente, es la moraleja del día de hoy, ¿no? Y como dice Tatiana, pues hay que acercarse también como negociando, pidiendo permiso, ¿no? Y construyendo estos vínculos que dice Valentina en el salón de clases, en un contexto pedagógico, pero pues también en un contexto de realización audiovisual, académico, ¿no? Luego la academia es ahí medio infame, ¿no? Porque también nos vende muchas baratijas en la forma de títulos y de premios, y de que luego nos hacen ahí como perder el piso. Y yo no tenía conocimiento de este acoso tan espantoso en contra de Elisa Loncón, y pues bueno, entiendo también sus reservas de ir a lugares, aunque sean virtuales, que conoce, ¿no? O con personas que conoce. Entonces yo ahí también, ya toda empoderada en mi academia, vamos a invitar a Elisa Loncón sin saber que eso puede ser un riesgo para su seguridad. Bueno, entendí eso al final, ¿no? Pero gracias, Mate, por conectarte y por compartir
¿Alguien más quiere decir algo para ir cerrando esta reunión? Magda, adelante. Yo me había mantenido calladita porque luego hablo mucho, pero te quería dar las gracias porque siempre nos encantas y nos maravillas con todo lo que escoges y nos dejas pensando muchas cosas. Hace rato que decías, bueno, puede ser que no produzcamos y yo pensaba, bueno, es que desde lo que aprendemos en el seminario, luego va con los alumnos, miren lo que escuché, miren lo que aprendí, miren lo que leí, miren lo que ustedes pueden hacer. Entonces yo te quiero dar las gracias de verdad, pues ya hace años, que ahí te voy siguiendo, bueno, al equipo, ¿no? Y la verdad es que yo estoy maravillada y el cierre de hoy ha sido maravilloso. El cierre con lo que de hoy ha sido maravilloso. Entonces, muchas gracias y ya, pues atenta a lo que sigue. Muchas gracias. Y perdón que no prenda la cámara, pero estoy congelada, parezco oso de peluche. Sí, pero gracias y gracias a todos porque también las participaciones de los compañeros, de las invitadas, de los invitados, pues nos ayudan a ver un montón de cosas que al ver las producciones nos preguntamos y ya luego cuando nos platican le da otro sentido, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias, Magda. Todavía no tenemos tema para el próximo módulo, pero seguramente pronto tendremos que decidir porque si el módulo va a empezar como, ay, no sé si a finales de marzo, pues ya hay que tomar decisiones. ¿Tú quieres decir algo, Tatiana? Sí, no, como para también darle las gracias por el espacio y bueno, esto de más que la ELISA por los temas de seguridad, me atrevería a decir yo que tiene que ver con los protocolos mapuche, que hay que avisarles con mucho tiempo, que hay que preguntarle a la persona, en el caso de la ELISA, que le ve la agenda, y que de acuerdo a eso van a elegir participar o no participar, pensando siempre también desde un poco desde esta lógica, ¿no? Que cuánto bien hago yo participando de este espacio para mi comunidad. Y yo creo que si hay otro espacio, obviamente, aparte de la ELISA, que es súper significativo además, o sea, piensen ustedes que en el proceso fracasado que tuvimos de esta nueva constitución, era un poco ver a las Marías, ¿no? Como les decían las mujeres indígenas en Ciudad de México, que todas son trabajadoras de casa particular. Entonces, obviamente que para este pueblo chileno tan esquizofrénico, ¿no? Y que valora mucho en todo lo que es el estallido, la revuelta social de 2019, aparecen en todas las manifestaciones la bandera mapuche y se reconoce a esta tremenda mujer que hacía un aporte no solamente en Chile. Hay dos mujeres bien importantes en la educación mexicana. Una de ellas fue nuestra premia Nobel, Gabriela Mistral, que apoyó harto la reforma educacional mexicana en los 50, y otra fue la Elisa Loncón, que aportó en los 2000, ¿no? Con la reforma de la educación indígena, y que hoy día es tan significativa, y que hoy día esta academia tan colonizadora y tan misógena, hoy día cuenta con una generación de mujeres súper potentes indígenas que están ahí gracias a este movimiento que fue el zapatismo. O sea, yo no hubiese podido estudiar, una amiga que es poeta, Sol Silt, dice, yo no hubiese podido estar donde estoy si no hubiese sido por el zapatismo y por estas universidades interculturales. Entonces, agradeciendo todos esos espacios, además que son concretos y que tienen que ver con mejorar condiciones de vida. Y esto de la denuncia de estos aprendizajes, ¿no? Ojalá que este espacio, yo feliz de colaborarles con contactos y con lo que sea para la próxima idea que tenga, y estando en México hacerlo ahí más presencial, disfrutar más de la cinecoteca también. Así que un placer, muchas gracias y ojalá nos sigamos encontrando en espacios como este. Gracias, Tatiana.
queríamos también hacer este seminario en modalidad presencial, pero ha habido como resistencias, ¿no? Porque muchas personas, entre que nos visitan de otras ciudades de México y de otros países, quienes estábamos aquí en la Ciudad de México, al final se hizo una suerte ahí como de censo de quién quiere ir presencial y todo el mundo dijo no. Bueno, aquí Magda dice que ella sí, ¿cómo dices Magda? Que ya no podrías ir si fuera presencial. Y en la Universidad de Guanajuato, que también fue una sede alterna, las primeras sesiones fueron presenciales y después también por cuestiones de practicidad se volvieron ya virtuales. Entonces, digo, lo ideal sería híbrido, porque podríamos reunirnos en algún lugar y otras sedes podrían reunirse presencialmente en otro lugar y luego ahí usar la magia de internet para conectarnos con quienes no estuvieran de manera presencial. Pero por como veo, aviso parroquial a las personas asistentes a este seminario, el siguiente creo que también va a ser en línea. Muchas gracias, Tatiana, también por el ofrecimiento de en otras iteraciones de este seminario, pensar temas en los cuales podemos invitarte de nueva cuenta o preguntarte sobre tus sugerencias de a quién invitar. Y sí, Valentina, ¿tú quieres decir algo? Bueno, agradecer siempre, agradecer acá a quienes me escucharon, agradecerte a ti y cualquier cosa que necesites desde mi vereda, yo feliz te puedo conversar, ayudar desde la educación, desde la orientación, creo que es importante. Y bueno, aquí estamos, cuando necesites. Muchas gracias y espero que podamos tener contacto, si alguien necesita algo, siempre nos podemos colaborar. Así que muchas gracias. Gracias, Valentina. Sí, me encanta también cómo se va haciendo una red latinoamericana en este seminario. Bueno, hasta podríamos decir hispanoamericana, porque luego hubo gente de España que se ha conectado, pero más bien latinoamericana. Pues nada, hemos concluido este módulo 17 del Seminario Permanente de Cine y Género que organizan la Filmoteca de la UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, también de la UNAM. Muchísimas gracias Tatiana Araya y Valentina Lira por conectarse. Tenemos aquí a Nadina Illescas de la Filmoteca de la UNAM. Nadina, ¿tú quieres decirnos algo? Y a Ricardo, que es mi colaboradora y que organizamos este seminario y que estoy realmente conmovida porque me hace mucho sentido haber dedicado este tema durante estos 2 módulos. Ha sido verdaderamente interesantísimo. Lograste tener invitadas como las que hoy nos acompañan, que fueron voces que todavía retumban y que sin duda este seminario, que como bien decías, no se alinea a ningún feminismo ni a ninguna cuestión que acote, sino que es como de una libertad y de una amplitud de perspectivas que me hace muy feliz. Agradezco muchísimo, Monse, esta organización de este seminario, la coordinación que haces es verdaderamente excelsa y las invitadas con las que contamos y aprovecho para agradecerles a ustedes en esta ocasión habernos acompañado y habernos dado como estas visiones de cosas que a veces nos quedan lejos, ¿no? Y que sin duda este seminario sigue y nos dice, a ver, aquí, todo esto es importante y todo esto tenemos que volver a ver, ¿no?
Y agradezco, por supuesto, también a todos los que nos acompañan en estas sesiones a distancia, que me encanta que sea a distancia porque abre también otros mundos, otros panoramas y otras visiones de los que se inscriben y que muchísimas gracias a todos. Desde la Filmoteca, muchísimas gracias. Gracias, Nadina Illescas y Alma Estefanía Ricardo desde la Filmoteca de la UNAM. Gracias también a Daniela Montalvo, nuestra adjunta. Y pues nada, nos reuniremos cuando sea el módulo 18. Saludos nuevamente desde la Ciudad de México a quienes se han conectado el día de hoy en otras latitudes. Y pues ahí ya les iba a decir felices vacaciones, ¿no? Pero si acaba de empezar el año laboral, feliz 2025. Y pues así terminamos esta reunión. Gracias otra vez. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, un gusto. Igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias. Monse, se nos acabaron las vacaciones. Se nos acabaron las vacaciones. Claro, feliz.